Bienvenidos todas y todos a una nueva exposición en nuestro congreso virtual Los Pueblos del Futuro de nuestra Asociación Civil Colectivo Sustentable. Para abordar esta temática vamos a estar charlando en este momento con Luciano Cordon. Luciano es argentino, diseñador en permacultura, comunicador y educador ambiental. Ha iniciado su experiencia laboral en el programa Arraigo ya hace un largo tiempo de Nación, y allí pudo conocer las instalaciones y el trabajo del CIDEP, el Centro de Investigación, Desarrollo y Enseñanza de Permacultura, en la ciudad de nuestro sur argentino, El Bolsón. A partir de allí comenzó a formar diversos colectivos y ser parte de diversos colectivos que tienen que ver con lo ambiental, con la permacultura y con lo sostenible, como el Instituto Nalum de Misiones, Gaia, acá en Navarro, provincia de Buenos Aires, Permacultura Balcarce, y también del VICU, lo que fue el vivero comunitario de Ciudad Universitaria, y el ILDES, el Instituto Latinoamericano de Desarrollo y Economía Sostenible. Además, forma parte del equipo del Seminario de Permacultura de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, del Bioconstruyendo y Bosque de Alimentos, y actualmente es director y cofundador del Árbol, Escuela de Ruralidad y Permacultura, e integrante del equipo de Tras la Sierra Ecofusión, Reserva Ecológica Volcán Poca, de la provincia de Córdoba, Argentina, desde donde estamos conectando en este momento. Así que sin mucho más preámbulo y totalmente agradecido, es un gusto, después de tanto conocerte, tenerte acá en este proyecto nuestro, así que todo tuyo, contanos a través de tu experiencia el aporte hacia los pueblos rurales, hacia los pueblos del futuro. Gracias, Pablo. Nada, muy contento de participar en este congreso, porque aparte, bueno, es algo de lo que justamente, como contabas, Pablo, vengo trabajando y participando, así que nada, muy agradecido por la invitación, Pablo, y a todo Colectivo Sustentable y a todos los que participan del congreso. Y no solo por hacer la invitación a permitirme participar, sino por haber hecho el Congreso en relación a Pueblos del Futuro, porque es parte de nuestro trabajo, no solo desde lo personal, como Luciano Cordon, sino parte del trabajo del movimiento de permacultura. Porque básicamente la permacultura como un sistema de diseño de hábitats sostenibles y hoy regenerativos, necesitamos estas instancias, ¿no? Necesitamos básicamente otra manera de habitar el suelo, otra manera de producir, pero para poder en realidad encontrar también otra manera de vivir, otra manera de producir, otra manera de relacionarnos, necesitamos cambiar la manera en cómo habitamos, en cómo nos organizamos, en cómo las ciudades y los pueblos hoy están organizados. Bueno, necesitamos poder transformar eso, ¿eh? Entonces, pensar en pueblos del futuro para mí es fundamental. Y voy a empezar contando parte del trabajo que se fue haciendo el año pasado, donde a partir de todo el contexto que vivió el planeta, en Argentina, una gran parte del movimiento de permacultura conformó MAPA, que es el movimiento autoconvocado de permacultura argentina, para tratar de encontrar algunas estrategias, opciones, herramientas, potenciarnos en relación a encontrar soluciones al contexto en el que estamos viviendo, en el que estábamos viviendo, tomando básicamente las herramientas que se plantean en la permacultura y que plantearon hace ya más de 40 años David Holmgren y Bill Mollison. Y uno de los trabajos que estuvimos empezando a plantear durante el 2020 fue lo que nosotros llamamos Pueblos 3000, que la idea es poder en realidad empezar a habitar nuestro suelo, como de alguna manera se vino haciendo en parte del siglo XIX, en parte del siglo XVIII, en realidad, de maneras mucho más descentralizadas, de maneras mucho más pequeñas, y durante todo el año estuvimos trabajando en este proyecto de Pueblos 3000, que básicamente son pueblos que tienen otra escala. ¿Cuál es la escala? Bueno, una escala humana, una escala que nos permita vincularlos, conocernos, asociarnos, el cooperativismo, el mutualismo, el asociativismo,
dentro de los esquemas de la permacultura y en definitiva dentro de los esquemas de la vida y de la naturaleza y del planeta Tierra, son parte de los patrones con los que trabajamos y las herramientas eficientes. La permacultura siempre planteó la necesidad de descentralizar las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros necesitamos habitar y producir de otra manera. Para poder habitar y producir de otra manera, primero lo que necesitamos es descentralizar, porque las megaciudades en las que en general vivimos, las grandes ciudades, ya tienen determinadas dificultades justamente por la escala para poder ser sostenibles. Ni hablar de lo que es ser regenerativo, imposible, si apenas si se pueden sostener, ni siquiera apenas no se pueden sostener. Entonces, la idea que empezamos a trabajar es en empezar a armar una red de pueblos de hasta 3.000 habitantes, por eso Pueblos 3.000, donde en realidad sea una red de pueblos, y donde en realidad cuando por desdoblamiento familiar, por la primera generación de habitantes, la segunda generación, la tercera generación, empiezan a superar esa escala humana, poder en realidad desdoblarse en otros pueblos, y combinar pueblos de alguna manera que tienen esta escala de hasta 3.000 habitantes con pueblos un poco más grandes, pero no de la escala en realidad en la que estamos acostumbrados en las grandes ciudades. Nosotros, parte del trabajo de la escuela y de la reserva es en el departamento de Pocho, provincia de Córdoba, uno de los departamentos menos poblados de la provincia, son 5.700 habitantes, y es parte de la inspiración para poder en realidad plantear otra manera, ¿no? Nosotros acá estamos rodeados de pueblos y ciudades de entre 2.500 y 150 habitantes, donde suceden las cosas que uno se imagina que son las estrategias y las herramientas para poder realmente generar otra manera de vivir, otras estrategias, para en realidad, ¿qué es la clave de los pueblos del futuro? Del poder tener el abasto, de toda la cadena de logística, de trasladar energía a lo largo de miles de kilómetros, ¿sí? Donde es inviable, eso es insostenible. Entonces, ¿cómo son los pueblos del futuro? ¿Cómo nos imaginamos nosotros estos pueblos de 3.000 habitantes? Y son pueblos que tienen abasto local, la producción de alimentos y de commodities y de materias primas para el procesamiento y para la alimentación y para la producción de valor agregado a partir de esas materias primas, que sean de producción local, ¿no? Para el que trabaja en economías locales, en desarrollo local, en economía solidaria, claramente, como digo yo, ¿no? Es como lo obvio, la permacultura es la revolución de lo obvio, en definitiva. No estamos inventando nada, lo que estamos tratando de hacer es poder traer parte de esas tradiciones eficientes, saludables, y cuando digo saludables lo digo no solo en relación a la salud física, sino también en relación a la salud social, a la salud productiva, a la salud comercial, en realidad pensar en términos de ecosistema inmunológico, donde estos pueblos del futuro tienen que ser fuertes en esta concepción de generar un ecosistema inmunológico potente. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que en realidad un pueblo puede producir su propia energía, su propio alimento, tratar de que estos desarrollos se hagan en relación a baja tecnología, no a la alta tecnología, que es lo que nos hace dependientes no solo de las grandes ciudades, sino de las grandes potencias. Con esto no estoy diciendo abandonemos esta herramienta que hoy me permite a mí conectar con ustedes, y poder en realidad divulgar esta idea de incluso de la baja tecnología, sino que nuestra vida en estos pueblos del futuro no puede estar basada en todas herramientas insustentables como la baja tecnología. Hay que reservar y guardarla para las cosas donde es el único camino. En el resto de las opciones, en el resto de los caminos, nosotros lo que necesitamos son estrategias de baja tecnología, donde en realidad el insumo más importante que tenemos es la materia gris, y la masa muscular, pensando en algunas de las cuestiones que se vienen en relación a los desarrollos rurales, no solo en Argentina,
sino en todo el mundo que produce, que tiene que ver con la robotización, con la aplicación de dispositivos de alta tecnología y de herramientas de alta tecnología para hacer las cosas que podemos hacer y que venimos haciendo desde hace más de 10.000 años, en contextos donde después en realidad tenemos problemas de desocupación, problemas de modelos que nos conducen a la concentración y a la centralización, no solo de las ciudades, sino de los recursos económicos, de los bienes comunes, cuando en realidad parte de la idea y parte de la clave tiene que ver con el poder en realidad segmentar, el poder descentralizar, y cuando hablamos de descentralizar, vuelvo a repetir, en escala humana, no descentralizar para volver a replicar parte de estos mismos esquemas productivos. Y por otro lado, encontrar una vuelta de rosca a la clásica instancia que en estos tiempos se está dando cada vez un poquito más, que tiene que ver con pequeñas migraciones de algunos lugares urbanos hacia el campo, donde se generan muchas veces algunas comunidades, ecoaldeas, y algunos de estos modelos donde son 20, 30, 40 familias, y donde en los últimos 40, 50 años de desarrollo de esos modelos lo que vemos es la dificultad de poder sostener esos procesos. ¿Por qué? Y porque hace 10.000 años ya que vivimos en otros esquemas y donde básicamente desde lo social y desde lo vincular necesitamos otra escala, para poder en realidad encontrar vectores de sociabilización, gente con la que uno tenga mayor o menor afinidad, y lo principal, esquemas que nos permitan el crecimiento demográfico de una manera ordenada y armónica, y no armónica solo con la naturaleza, sino armónica con la naturaleza y con nosotros también, incluidos, porque así como la megaciudad y la ciudad grande genera un montón de desequilibrios que no nos ayudan, en definitiva, a poder desarrollarnos plenamente en esta escala humana, y la escala pequeñita, tribal, de la cual salimos hace mucho tiempo, tampoco nos permite el poder desarrollarnos plenamente. Y pensemos esto más en las generaciones jóvenes, donde claramente necesitamos otra manera de habitar, otra manera de organizarnos, pero también el poder encontrar la diversidad que nos permite una escala más grande que la micro-micro, una escala mediana, donde en realidad no solo desde los vínculos, sino de los intereses, desde lo laboral, y después desde los otros aspectos, de los aspectos educativos. Nosotros, en estos esquemas descentralizados de pueblos de escala humana, podemos también empezar a desarrollar otros esquemas educativos adaptados, así como cuando pensamos en términos de producción y de economías locales, siempre entendemos y damos por sentado que estamos hablando de productos regionales y de cosas típicas de las regiones. Lo mismo lo necesitamos a la hora de generar estrategias educativas para poder generar herramientas resilientes para la vida familiar, para la vida individual, personal, y para la vida de las comunidades. Y poder salir, que es otro para mí de los grandes problemas que tenemos, culturales, globales, de la lógica binaria. El escapar de la gran ciudad no implica que me vaya a vivir solo, o que nos vayamos a vivir solos de a 10, 20, 30. Necesitamos otras posibilidades. ¿Y por qué? Porque voy a dar un ejemplo sencillo para poder bajarlo a tierra, hasta de lo deportivo. Esas microcomunidades no permiten, lo voy a decir en criollo, ni hacer un 11 contra 11, como para poder graficarlo en algo bien chabacano y tradicional, pero que al mismo tiempo nos permite graficar un montón de pautas, actividades y cuestiones culturales. Lo mismo en el arte. No podemos, si no, en esa escala micro, y por ahí no encontrás a alguien para poder tocar la música que a vos te gusta, alguien que comparta la pasión por el teatro. Entonces, estas escalas de pueblos o sistemas habitacionales de una escala humana nos permiten poder tener algunos de los beneficios que tenemos en las grandes ciudades, pero integrados al paisaje, integrados al entorno, integrados a los esquemas de producción natural, ¿no? De la producción humana, que dan cada uno de los biomas y de los ecosistemas que componen, en este caso, la Argentina, o en realidad esto aplicable a cualquiera de los países. Esto que estoy contando
es algo que se vino desarrollando durante cientos de años, ¿eh? Y en parte del siglo XVIII y en parte del siglo XIX eran parte de los esquemas a la hora de pensar, diagramar y diseñar los pueblos y las ciudades. Las proporciones de espacios verdes, como decimos en la ciudad, o de la naturaleza, o del campo, en relación a las partes habitacionales. Hay un montón de material de desarrollos, de material teórico, de material concreto, de ciudades armadas de ese modo que, bueno, después el desarrollo y todo lo que sucedió en el siglo XX, bueno, fueron transformando y llevando las cosas en relación a determinados intereses que muchas veces no son compatibles con los intereses de las comunidades. Y este tipo de pueblos, no pensemos en el aislamiento, que ese es el otro factor importante. Cuando hablamos de pueblos de pequeña escala, son pueblos integrados, uno con el otro. Cualquiera que vive en la ruralidad, o que vive en el campo, o que vive en lugares donde no hay ciudades tan grandes, en realidad la interconexión entre los pueblos es parte de la habitualidad, de la cotidianidad, porque en realidad también lo que necesitamos es no repetir esquemas, donde todos nos dedicamos más o menos a lo mismo. No, no hace falta. En esta idea que empezamos a trabajar con mapa de los pueblos 3000, bueno, en realidad es que cada pueblo también tenga parte de su idiosincrasia, parte de un bagaje cultural, y por otro lado, parte de una especialización que va a permitir no solo el desarrollo personal, familiar y comunitario, sino el generar una expertise y el poder generar determinado tipo de producción que realmente encuentre una singularidad que permita introducirse en las redes de comercio. ¿Eh? Por otro lado, en los últimos años, justamente la comercialización de un montón de cosas empezó a cambiar. Hoy entendemos que por ahí no es tan necesario, no es necesario, en realidad, el hipermercado. Ni siquiera hoy las grandes cadenas de supermercados del formato hipermercado ya han empezado a pensar en bajar de escala, y en realidad en vez de tener un mega hipermercado, tener locales más chiquititos. Y como decimos muchas veces, no puede ser que los malos, entre comillas, utilicen estas estrategias y nosotros no las estemos utilizando para mejorar la vida cotidiana, ¿no? La verdad que no es tan difícil. Y por otro lado empiezan a cruzarse un montón de vectores, así como por ahí hablamos de producción, comercialización, de educación, también están todos los otros ejes en relación a la producción industrial, que cuando nosotros hablamos de producción industrial nos imaginamos megaempresas contaminantes, por eso hacía eje en la baja tecnología, de poder tener industrias amigables. Ahora, para tener industrias amigables hay que hacer productos amigables, y es posible. Por fuera de algunos dispositivos tecnológicos, en realidad nuestro sistema civilizatorio se dedica a producir elementos que no necesitamos. Entonces, también hay que poder amigarse dentro de estos esquemas de los pueblos del futuro y de los pueblos 3000 con esquemas de industrialización de escala pequeña. ¿Por qué? ¿Para qué? Y porque en realidad en la ruralidad y en estos pueblos no podemos seguir dependiendo de un insumo que viene de miles de kilómetros. Cuando en realidad ese insumo no solamente no lo necesitamos, sino que muchas veces lo podríamos producir de manera local. Lo que no se puede, no se puede. Pero lo que podemos producir, lo tenemos que producir. Por ahí a veces cuando uno está contando estas cosas, resuena mucho lo que nos pasa básicamente en Latinoamérica, no solo en Sudamérica, a nivel país. Bueno, en realidad esas ideas que muchas veces tenemos en relación a nivel nacional de cómo deberíamos hacer las cosas, de dejar de ser tan dependientes del exterior y poder producir una gran parte de lo que necesitamos, lo mismo lo tenemos que hacer hacia adentro del país, ¿sí? Y hacerlo en relación a los pueblos y a las ciudades, tener ese esquema que de alguna manera nos resuena y creemos muchos y muchas que por ahí va el camino, bueno, llevarlo a la concreción. Y acá aparece otra palabra clave que de alguna manera yo la conocí con la permacultura, hoy se usa también en ámbitos cooperativistas, etcétera, etcétera, que tiene que ver con la concepción de prosumidores. Que tiene que ver, el concepto de prosumidores es que nosotros deberíamos ser prosumidores, producir una parte de lo que necesitamos y comprar la otra parte que no podemos producir.
Y ese es parte del esquema que va a alimentar estos pueblos del futuro desde la visión de la permacultura. Tienen que ser pueblos de prosumidores, no solo de prestadores de servicios. Con esto no estoy diciendo que hay que dejar de ser prestador de servicios, sino que en realidad lo que tenemos que empezar a tener son sistemas integrados. Y acá me vuelvo a lo biológico y mezclando, así como desde lo conceptual pensamos en ser prosumidores y empezar a integrar la producción, los servicios y el consumo, lo mismo a la hora de producir, ¿no? Estos pueblos tienen la posibilidad en realidad de poder integrar las producciones, de poder generar la producción de madera para la construcción, para el desarrollo de muebles, de herramientas, integrarla con la producción de fruta, integrarla con la producción de cereales, integrarla con la producción cárnica, sin maltrato animal, en un entorno amigable, y que estos esquemas en realidad no solamente potencien y sean el elemento prosumidor y de resiliencia del pueblo, sino incluso un esquema protector de otras posibilidades que hay. Dentro de esta idea que veníamos contando y hablando de Pueblos 3000, la idea es que los pueblos están rodeados por sistemas de manejo silvipastoriles, básicamente de bosques productivos, que en realidad, por un lado, van a generar los insumos y la materia prima para el desarrollo de la ciudad, y por otro lado, son los esquemas que nos protegen del exterior. Y cuando digo nos protegen, no pensemos en algo demasiado negativo, pero tiene que ver hasta con los vientos, con la deriva incluso de algunos modelos agroindustriales, y que al mismo tiempo esas estrategias sirvan para varias cosas, sirvan también para poder producir, no solo para poder protegernos, ¿no? El empezar a pensar en esquemas de integración que no sirvan para una sola cosa, que es otro de los problemas, más allá de lo que comentaba de la lógica binaria, el poder empezar a integrar funciones en determinados elementos. La ciudad, el pueblo, no tiene que ser el lugar para vivir solamente, tiene que ser el lugar para vivir, el lugar para desarrollarse, el lugar para disfrutar, el lugar para crecer, porque fueron pensados y armados de este modo. Y de alguna manera el llamado es a retomar eso y el empezar, ¿no? Poder, como decimos muchas veces, el activar el patrón comunitario ya, para poder de alguna manera motivar a hacer este cambio, que de alguna manera nos genera miedos. ¿Por qué? Porque básicamente los esquemas que hoy tenemos nos han metido alguna de estas necesidades que no necesitamos, y a veces tenemos miedo de soltar esas necesidades que no necesitamos, y nos cuesta a veces poder dar el salto. Pero la verdad que no es tan complicado, no es tan difícil, es mucho más obvio y sencillo ese cambio que seguir sosteniendo esto. Hoy contar esto, después de lo que ha pasado en los últimos años, es mucho más obvio, es mucho más fácil de contarlo. Todos los problemas que tenemos por vivir hacinados en las grandes ciudades hoy están puestos sobre la mesa, no son las cosas que uno ve en un documental o cuando uno escucha una charla o cuando lee un libro, sino que, bueno, en los últimos años el planeta se ha visto confinado por los modelos de hacinamiento, no solo de las grandes ciudades, sino de los modelos de hacinamiento de producción, la producción agroindustrial, las granjas de animales hacinados, que son los que generaron que en estos tiempos mucha gente haya tenido que estar encerrada y no pudiendo seguir con su actividad. Y cuando digo la actividad, hablo de todo lo que implica, no solo por el poder conseguir un recurso económico, sino porque la actividad que cada uno de nosotros desarrolla, en realidad es un ordenador y un desarrollador de la vida. Entonces, hay que aprovechar este contexto que nos sucedió, donde nos puso la verdad frente a la cara, de este modelo básicamente mega y de hacinamiento, no solo de las especies animales para la producción, sino de la especie humana, para el vivir, donde hoy tenemos las consecuencias de ese modelo puestas sobre la mesa. Bueno, tenemos que tomar conciencia y poder transformar las cosas. En esta escala de pueblos, el que le tocó vivir estos años del contexto complicado a partir del COVID, pero que vive en una escala de la que estamos hablando, en pueblos de 1.000, 2.000, 3.000 habitantes, la situación fue completamente distinta. La vida cotidiana fue completamente distinta a la que
estamos sometidos los que vivimos en las grandes ciudades. Yo tengo la suerte de, por mi trabajo y por lo que hago, de alguna manera vivir y tener una basecita, un pequeño departamentito en la ciudad de Buenos Aires, pero trabajar acá en Córdoba, que es el lugar donde en estos últimos años vengo trabajando más, trabajar en Misiones, y el poder, de alguna manera, a partir de mi trabajo, poder ver otras realidades y ver, y voy a poner el ejemplo acá de la Reserva Ecológica Volcán Poca y de la Escuela al Árbol, donde, como contaba antes, estamos en el apartamento menos poblado, y donde, nada, está toda esa situación del COVID y toda la pelota, pero realmente acá se vive de otra manera. El impacto es menor. ¿Por qué? Y bueno, estos años hemos escuchado por la tele los vectores de contagios y todo. Bueno, ahí está la explicación de por qué en realidad necesitamos otra manera a futuro de habitar el suelo, a futuro y a presente. La manera de poder desarmar y destrabar esta especie de trampa en la que estamos viviendo tiene que ver con cambiar la forma de habitar y de producir. Y para poder hacerlo tampoco podemos estar esperando el pedírselo a alguien y que alguien venga y lo haga por nosotros. No, nos tenemos que organizar, agrupar, nuclear para poder empezar a habitar de otra manera. Y hoy alguna de las herramientas de la alta tecnología, que igual la quiero reivindicar también, nos permiten poder ir a vivir a regiones más lejanas de donde están nuestros núcleos familiares, o donde nos criamos y crecimos, sin perder el contacto y poder tener esto. Yo acá sí estamos con una conexión a internet bastante complicada, pero si pudiera girar, estamos en el medio del campo, por fuera acá de la casita, estamos en un entorno de un complejo volcánico, donde nosotros tenemos parte de, básicamente, producción y recolección de hierbas medicinales, y donde, nada, hay una parte donde si uno no lo ve por el diario o por las noticias, hay una parte de eso que pasa por afuera. Y si hubiéramos tenido un esquema de pueblos y ciudades de escala humana y de abastecimiento local de alimentos y de materias primas, todo lo que pasó en los últimos años hubiera sido muy distinto, o incluso no hubiera pasado. No voy a caer en los ejemplos cotidianos, pero voy a poner algo que comemos todos. No puede ser que comamos 12 meses bananas, todo el año bananas que recorren miles de kilómetros para llegar a nuestra mesa. Eso es parte del problema y es parte del vector que trae un montón de consecuencias, desde lo social, desde lo ambiental, desde lo económico, e incluso en estos años desde lo sanitario. Bueno, ¿cómo armado para poder volver a tejerlo? Y a partir de generar otra manera de habitar el suelo. Pueblos del futuro, pueblos de escala humana, de naturaleza fractálica, donde en realidad lo que vamos a tener en vez de pueblos más grandes es cada vez tener más pueblos interconectados, y que en realidad nos van a permitir, en un esquema de 10 pueblos conectados, tener en realidad un esquema comunitario de 30.000. Y así escalando, y como digo yo, como el árbol no tiene una hoja grande, una sola hoja grande para poder captar la energía del sol, tiene un montón de hojitas, porque es parte de la estrategia de la sustentabilidad y de la virtud de la diversidad, que nos permite tener estabilidad cuando se nos cae una estrategia. La naturaleza nos da las respuestas, y la naturaleza es fractálica y de sistemas intensivos a pequeña escala, no del omega. El omega es simplemente una construcción abstracta que la tenemos que desarmar básicamente para poder sostener los procesos de la vida humana en este planeta y al mismo tiempo ser más felices. Cuando uno da una vuelta por un lugar chiquitito, con Pablo que nada, también nos vincula toda la parte del turismo rural y del ecoturismo y del turismo local, es maravilloso. ¿Sí? O sea, no es solamente la manera de poder cambiar, es poder transitar el hoy, es cambiar el futuro, pero poder transitar el hoy de una manera más disfrutable, más feliz, más saludable, más amena, comiendo rico, vinculándose con otras tradiciones, con otras culturas, con otra manera, el poder volver a sentir que cada pueblo tiene un gusto de pan distinto. En vez de andar comprando el pan envasado que tiene el mismo gusto, vivas en Shanghái, en Tucumán o en Nueva York. Bueno, volver a esa cosa que, por otro lado, es un mimo al alma. No es solamente la manera de poder cambiar el futuro, sino de poder reconciliarnos con nuestra historia y poder hacer la vida más disfrutable. La verdad que escuchar
toda la información y la experiencia que vas dando y sentirnos identificados, ¿no? Con tantas de las acciones es genial. Lo de los pueblos 3000, cuando hablaba de los prosumidores, ¿no? Esta búsqueda de producir lo local, consumir lo local, que tiene que ver no solo con la economía circular, sino con la educación popular, para generar un tejido social, en esto que decías vos, ¿no? Si no se hubiesen hecho tantas cosas a gran escala, hoy no estaríamos viviendo la realidad sobre la mesa que tenemos. Ahora, la pregunta que automáticamente me decanta es, ¿lo crees posible? Digo, más allá de que yo obviamente soy un confiado y un trabajador de que desde lo pequeño, como decía Schumacher, ¿no? The small is beautiful, lo pequeño es hermoso, de ahí en adelante empezar a gestar y gestionar. Pero ¿qué pasa con la escala mediana? ¿Qué pasa con la escala grande a largo plazo, ¿no? Y sobre todo también por tu recorrido ambiental y de activista ambiental que impacta mucho en todas esas cosas que vos hablabas del hacinamiento agroindustrial el que el mundo nos ha llevado, y la dependencia, el consenso de commodities. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo No, transitas? o sea, yo lo veo posible. Y en realidad te voy a contar la visión pesimista, como para poner el peor escenario. Yo veo que va a suceder eso. Ahora, lo que tenemos que hacerlo es de manera transicional, no de golpe. Yo creo que eso va a suceder por obvias razones, como contaba, que cada vez la tenemos más cerquita, no es una realidad que está lejos, y en realidad nuestro trabajo, nuestra idea es que vaya sucediendo en una transición no violenta, básicamente. Entonces yo lo veo posible, lo que tenemos que hacer es empezar a empujar alguno de estos procesos para poder ir haciéndolo, no por una situación de emergencia ya, porque ya estamos en realidad en una situación de emergencia, pero bueno, hay matices dentro de esa situación de emergencia. Eh, Pensemos a este escenario. Si hubiera un escenario de confinamiento de varios años, apenas empezaron los toques de queda de la cuarentena, la gente trató de escapar de la ciudad. Es algo que ni siquiera es racional. Es decir, acá está el problema, yo me voy, ¿no? Entonces, eso por otro lado, ¿por qué lo planteaba como escenario pesimista? Y porque hasta el escenario pesimista te da las puntitas de que eso va a suceder, porque está ahí, es el instinto de supervivencia que todos tenemos. Ahora, el tema es ver cómo generamos las estrategias y las herramientas para que eso sea de la manera más amable y feliz posible. ¿eh? Entonces, la verdad que sí, lo veo posible. Después, bueno, hay que empujar desde todos los sectores, desde lo personal, desde lo familiar, desde lo colectivo, desde el sector privado, desde el sector estatal, desde el tercer sector. Acá estamos todos en el mismo, estamos todos en el mismo mar, ¿no? Y el mar está picado, no estamos en el mismo bote. Hay gente que tiene un bote más seguro que otros, ¿no? Pero estamos todos en el mismo mar, y cuando el mar está picado, bueno, de alguna manera tenemos que ver cómo podemos lograr llegar a buen puerto con la menor cantidad de bajas posibles. Entonces, yo lo veo posible. Hay un proceso de un montón de personas que están haciendo estos proyectos. Cuando digo haciendo, no me refiero solamente a gente que se está yendo a vivir al campo, sino de haciendo desarrollos locales, que son los que en definitiva son los atractores para que uno diga, sí, me voy a vivir ahí. Yo pensaba en Pardo, por ejemplo, y el COVID se vivió muy distinto que en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, vos después cuando vas a pasear a Pardo, o a cualquier pueblo, o acá en Pochos, nuestro pueblo más cercano son Las Palmas, Taninga y Salzacate. Y vos le contás, y sí, el COVID, sí, la verdad que un garrón, no vino el turismo, no pasó esto, todo, pero es una anécdota. Hay una parte donde es casi una anécdota. Entonces, cuando vos conocés eso, vos decís, bueno, pará, yo la próxima vez que pase una de estas, yo quiero vivir en un lugar así. O sea, yo creo que todos los que vivimos en un lugar medio encerradón y bien urbano, cuando empezó a pasar, ¿quién no se cuestionó el decir voy a seguir viviendo acá? ¿No? Entonces, también parte del trabajo es cuando vuelva algún tipo de normalidad a esto, es modificar parte de los elementos que nos llevaron a este punto, ¿no? No seguir perpetuando ese modelo que sabemos que va para un lugar que no está bien, básicamente. No, sí, eso que decías antes y ahora repetías, el tema de cómo se vivió en la realidad la pandemia,
tuve la oportunidad de entrevistar para algunos centros de la Universidad de Quilmes y demás, de estudios rurales, a gente, a productores de pardo, y exactamente eso. Estaban, o sea, sí, no pudieron entrar a Cacharí o a Las Flores con algunas cuestiones veterinarias, con él en particular, pero después su vida continuó igual. Y yo, que viajo tanto seguido para allá, que me tuve que quedar en el conurbano haciendo la cuarentena, ahora que volví a visitar el pueblo, se nota eso que les tocó, pero les tocó de costado, y también porque tienen esa cuestión interna y ya esa idiosincrasia de la ruralidad, que automáticamente cualquier cuestión de estas la sobrepasan mucho mejor, porque tienen ya sus propias huertas, trabajan en un sentido comunitario entre los vecinos, entre la comunidad local, hay diferentes desarrollos que obviamente, como decías vos, como los intereses generalmente no van a la pequeña escala, no tienen un acompañamiento de todos los sectores y no se generan determinadas reconstrucciones, porque no es que esto nunca pasó, esto pasó, después se desvirtuó. Entonces es necesario volver, y en cada una de tus palabras me quedo también con lo que decías de la pequeña industrialización, ¿no? De generar en lo regional la industrialización, donde haya, vos decías, que las diferentes actividades de cada uno sea el gran ordenador, ¿no? Lo que podemos otros decir, que el trabajo ordene de diversas maneras las acciones de las personas, pero qué importante y qué simple suena, ¿no? Esto que a veces queda como decir, mira, si te explican las cosas muchas veces y vos no las entendés, y preocupate, las cosas simples, ¿no? Las cosas a mano. Completamente. Y te doy un solo ejemplo, Pablo, de industrialización, porque a veces como mete miedo. ¿Cómo Sí, no tenemos una fábrica de bicicletas? ¿Sí? exactamente. ¿Cómo no tenemos una fábrica de bicicletas? ¿Cómo puede ser que importemos bicicletas? Más en este contexto donde hoy la bicicleta está en la urbe, se convirtió en una herramienta de trabajo. No estamos hablando de cosas que no se hicieron en la Argentina. En la Argentina hubo decenas de fábricas de bicicletas de 40 años para atrás. Y cuando hablo de un proceso de industrialización, por ejemplo, estamos hablando de poder poner una fábrica de bicicletas, que no es una empresa extremadamente contaminante, que se pueden generar esquemas de tratamiento de fluentes para que tome la materia prima que toma, sea de vuelta en condiciones no contaminantes, y que por otro lado nos podría ser accesible herramientas tan básicas para la vida de hoy en todos los contextos como las bicicletas, ¿no? Con la cantidad de puestos de laburo que además eso genera de verdad, porque después en el modelo industrial te vienen con una megafactoría donde en definitiva tenés 17 puestos de trabajo concretos, y en un pueblo de 3.000 personas, en una fábrica de bicicletas, ya tenés la mitad de esos puestos de trabajo sin esa cosa de la inversión extrema y todas esas cosas. Entonces, hay un montón de posibilidades. Sí, la verdad que me queda, aparte lo de la bicicleta nos pega de cerca a nuestra asociación, porque en el vagón en comodato que tenemos en el pueblo de Pardo, justamente, estamos implementando, justo cuando empezó la cuarentena se nos cortó el chorro y ahora estamos volviendo con el espacio del taller de bicicletas para armar bicicletas, para que la misma comunidad pueda arreglarlos con las herramientas que no tienen, porque se tiene que ir a Cacharí a arreglar sus propias bicicletas, y para que el visitante, el turista, vaya con el DNI nada más, se lleve la bicicleta y recorra los atractivos del pueblo turístico. Y es eso, es así de simple, y eso de simple tiene una connotación muy fuerte, porque además de la capacitación y el empleo genuino que vos decías, estás haciéndolo a través de un medio sustentable, de un ejercicio físico, de otro disfrute del entorno natural y ambiental, ¿no? Esa transición hacia una vida amigable con el entorno que nos rodea. Irreparable, ¿no? Lo felicito, la verdad, no estaba armado esto, no No, sabía que estaban con eso. Pero nada, la verdad que es maravilloso, porque aparte también otro de los grandes problemas que tenemos son la obsolencia programada, ¿no? De equipos, herramientas o lo que sea que está preparada para durar poco y no reparable. Entonces la bicicleta también permite eso, construir comunidad también, no solamente herramientas, trabajo, sino que eso después se me rompió la bici y bueno, me voy ahí al vagón y arreglo la bici. O sea, ¿y qué pasa? Después esa platita que se fue para afuera del pueblo, en realidad queda dentro del pueblo en otra cosa, en vez de en el repuesto chino o alemán o norteamericano de un freno o de lo que sea, usando la bicicleta como ejemplo, pero en realidad
parte de los recursos que se generan en el pueblo tienen que quedar en el pueblo. Si no, no hay manera. Es el extractivismo del bolsillo, en donde nosotros necesitamos que los recursos tengan un equilibrio entre lo que entra y lo que sale. Del mismo modo como funciona el bosque y el monte, así tiene que funcionar la ciudad. Tiene que haber un equilibrio de entradas y salidas. Y bueno, la bicicleta es un catalizador y un disparador de un montón de cosas, lo cultural, lo social, la salud, el trabajo. No es moco de pavo. Incluso eso, como contábamos, hoy en las ciudades, con este nuevo esquema de trabajo precarizado, también es una herramienta, y donde vos tenés a chicos que tienen dificultades para conseguir trabajo, donde tienen que poner 80.000 pesos para poder trabajar, para poder comprar una herramienta de trabajo, porque viene importada. No. Sí, totalmente. Y lo último, para cerrar, con respecto a lo que decías de la tecnología y la alta tecnología, esta conectividad que vos decías es una parte de esfuerzo de muchos sectores que es necesario, la conectividad económica y accesible para todos, porque cuando hay muy buena conectividad en nuestros pueblos, y nosotros lo sabemos muy bien, sale muy cara o es muy defectuosa, si no sale cara. Y también lo tomaba con otra de las exposiciones que vamos a tener en el Congreso Virtual, que es la gente de moneda par, de la moneda comunitaria, cuando que decías vos de cada uno produce algo, pero el resto lo consume localmente, ¿no? Y esa cuestión de economía circular y de una moneda comunitaria que no tenga que ver con el billete, sino con el simple hecho de transacción, de trueque entre algo que te falta y que necesitas generarle valor para vendérselo a otro, qué tan necesarios son y ahí cómo impacta directo esta tecnología de vanguardia, ¿no? Lo que tiene que ver con las criptomonedas y lo que tiene que ver con la conexión Wi-Fi. Completamente. Y bueno, nada, buenísimo que, nada, otra herramienta vital para el desarrollo de esta idea de los pueblos 3000 y la red de pueblos tiene que ver también con herramientas como moneda par, que nos permiten en realidad generar una circularidad y un circuito donde los recursos de los pueblos en realidad sean un motor de transformación y de desarrollo de los pueblos, y no un recurso para alguien en otro lado, ¿no? Entonces hay un montón de tips y un montón de cositas que no hay que volver a inventarlas, en realidad. Ya hay un montón de gente que está haciendo un montón de cosas donde, bueno, nada, es ir conectándose y viendo a ver, nada, qué figurita tiene el otro que uno no la tiene para poder cambiarla, ¿no? Y ahí reivindico esas tradiciones como los esquemas de las figuritas, donde hay una parte que comprabas y otra parte donde la cambiabas, no era comprás todo para llenar un álbum. No, parte de esos esquemas tradicionales donde, bueno, hay que cambiar también la concepción sobre el dinero, ¿no? Y la moneda, donde tenemos que utilizarlo, como en el caso de Moneda Par, como una herramienta de intercambio, una unidad de medida para poder generar intercambios y equilibrar asimetrías. Y es parte de eso. Ahora, lo que necesitamos generar son esquemas de hábitat felices, disfrutables, para que en realidad la zanahoria sea nuestro vivir, no la cuenta del banco. Porque en realidad en la megaciudad la zanahoria es la cuenta del banco, porque es el oxígeno que te va a permitir irte 15 días a respirar. No, tiene que ser al revés, la zanahoria tiene que ser el que respiro y estoy más o menos feliz 365 días al año. Y para eso necesitamos achicar la escala y poder tener la vincularidad y amigos y disfrutar de las cosas de otro modo, como de alguna manera nos sucede cuando nos vamos de vacaciones. No estoy hablando de irse a vivir para vivir como de vacaciones, sino de esa sensación, ¿no? Porque así como hablamos también, la actividad es un ordenador de un montón de cosas, donde todo en su justo equilibrio. Pero nada, la invitación es eso, y por eso también el agradecimiento, por un lado, a poder participar, y por otro lado, a que hayan hecho este congreso, porque eso es lo que permite poder ver todas las figuritas y ver cómo yo puedo armar un collage para poder armarlo. Necesito la visualización y la exposición de un montón de actores donde sucede. Y muchos de nosotros nos hemos conocido en instancias como estas, ¿no? Y siempre pasaron cosas. Así que bueno, veremos qué pasa después después de este congreso, que nada, me parece como muy, muy, muy importante y atinado, ¿no? En el momento justo, ¿no? Bueno, justo se dieron un montón de sincronías
en relación a trabajos en relación a este eje, y nada, muy, muy contento de que lo estén haciendo, y bueno, y más todavía de poder poner un granito de arena, no desde lo personal, yo soy la cara de un montón de procesos y de personas, como nombraste vos, en los colectivos que participé, y hoy príncipe de la Reserva Ecológica Volcán Poca, y de MAPA, que es el movimiento autoconvocado de permacultura argentina, del que soy parte. No soy un representante, pero sí soy un emergente de un proceso con un montón de personas. Nadie hace estas cosas solas. No importa quién ponga la carita, en realidad son procesos colectivos y comunitarios todos estos. Bueno, la verdad que agregar algo más a ese cierre es imposible, de verdad, muchísimas gracias. Sabés el aprecio que te tengo y siempre buscando andar cerca de tus acciones porque me interesa mucho todo lo que generás y tenerte cerca de lo que yo también voy haciendo. Así que te mando un gran abrazo y muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Pablo. De nuevo, lo mismo, un cariño inmenso, y bueno, nada, muchas gracias a todos los que participaron en la construcción del Congreso, y a los que van a participar y están participando del Congreso también, por poner una cuotita de tiempo para ver opciones para poder cambiar un poco la cosa. Así que nada, muchísimas gracias.